La Guerra del Pacífico fue un conflicto bélico ocurrido en Sudamérica entre 1879 y 1884. Este conflicto fue el primero y de los pocos conflictos bélicos en esta región donde se utilizaron múltiples tecnologías revolucionarias de la época, como las ametralladoras Gatling, los barcos acorazados de hierro, fusiles de retrocarga o disciplinas militares como la guerra anfibia. Además de la intervención diplomática de otros países, tanto latinoamericanos como grandes potencias en esta guerra. Todas estas cosas hicieron que este conflicto bélico introdujera el concepto y la evidencia empírica de la guerra moderna a la región. Los beligerantes de este conflicto, o sea, Chile por un lado contra Bolivia y el Perú, hicieron a este conflicto una guerra bastante desigual. Por una parte, entre los dos aliados, Perú y Bolivia, tenían alrededor de casi 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio, mientras que Chile con suerte llegaba a ocupar medio millón de kilómetros cuadrados, sin contar algunas reclamaciones en la Patagonia y la Araucanía. Por otra parte, Perú y Bolivia juntos tenían casi 5 millones de habitantes, y Chile aún no llegaba a los 2 millones y medio. Mientras que el ejército chileno tenía alrededor de 2.500 soldados, el ejército boliviano tenía alrededor de 3.000 soldados, y el ejército peruano alrededor de 8.000 soldados. Y aún con toda esta desventaja, Chile no solo logró derrotar a ambos y ganar el conflicto, sino que también llegó a ocupar la capital de uno y los obligó a firmar tratados desiguales en donde les concedían cesiones territoriales. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo Chile hizo para hacerse con la victoria de dicho conflicto estando en desventaja? ¿Utilizó alguna técnica militar especial o recibió apoyo de una potencia extranjera? Para explicar la victoria chilena de este conflicto, primero debemos ir a los antecedentes. Por una parte, Chile antes y durante la guerra estaba muchísimo más preparado que Perú y Bolivia en términos de política y autogobernación. Chile, después de su independencia, vio un periodo de estabilidad en su política, a excepción de algunos conflictos menores. En cambio, Perú y Bolivia desde su independencia constantemente estaban en guerras civiles o sufrían golpes de estado que no les permitían estabilizarse correctamente. Durante la guerra, Chile tuvo 2 presidentes, ambos electos democráticamente, mientras de que Perú tuvo 6 presidentes, de los que solo uno fue electo democráticamente, mientras de que el resto asumió por golpes de estado o fueron nombrados de forma provisional, y Bolivia tuvo 2, de los que uno asumió con golpe de estado y otro asumió de manera provisional. Ya por acá podemos ver que mientras de que Chile se encontraba estabilizado y unido, Perú y Bolivia se hallaban en conflictos bipartidistas y fragmentados. Por otra parte, Chile antes de la guerra estaba muchísimo más avanzado que Perú y Bolivia en términos económicos. Estos países, al no tener suficiente estabilidad política, eran más propensos a sufrir corrupción, despilfarro de fondos o poca diversificación de la economía en general. Perú, a pesar de años antes haberse llenado mucho los bolsillos con las exportaciones de guano, se había declarado en bancarrota y había cesado el pago de la deuda externa, y Bolivia estaba peor, ya que este país estaba muy aislado internacionalmente, sus exportaciones estaban muy reducidas y al iniciar este conflicto tenían hambrunas, sequías y pestes. Mientras tanto, Chile, a pesar de no tener tantas riquezas como los dos aliados, al tener una mayor estabilidad política, esto le permitió expandir y diversificar su economía. Este país tenía el estrecho de Magallanes que le permitía una buena comunicación comercial con Europa. Había creado un centro de inversiones en Valparaíso y tenía inversiones estatales en otros países. De hecho, esta guerra comenzó porque el Estado boliviano le aumentó impuesto a una empresa chilena en Antofagasta. En el ámbito militar, también influye la estabilidad política y económica de estos países. Llegados a este punto hay que aclarar que Bolivia solo duró un año en la guerra, hasta que en 1880 se retiró militarmente y dejó peleando a Perú solo el resto de la guerra. Tanto Perú como Bolivia al momento de iniciar la guerra contaban con fusiles y armamento bastante obsoletos para la época y de múltiples tipos diferentes, lo cual dificultaba la organización y distribución de cartuchos y municiones. De hecho, en la campaña de la Sierra, los soldados irregulares peruanos llegaron a usar armas primitivas como hondas y lanzas, mientras de que Chile poseía fusiles más modernos y uniformes. La caballería chilena era más numerosa que la peruana, y la artillería chilena estaba mucho más modernizada que la peruana. En el ámbito naval, ambos países, Chile y el Perú, estaban algo igualados.
aunque la armada chilena tenía cierta ventaja sobre la marina peruana, ya que ésta tenía barcos más modernos, por lo que a Chile no le costó mucho hacerse con la superioridad naval en la guerra, y posteriormente realizar maniobras de asalto anfibio, entre ellos desembarcos en el centro del Perú, que le permitieron ocupar Lima, la capital de este país. Con respecto a intervención o injerencia extranjera en este conflicto, muchas potencias como los Estados Unidos, el Reino Unido o Francia trataron de intervenir en el conflicto para proteger sus intereses. Sin embargo, fue solo eso, proteger intereses. La teoría más expandida es esa que afirma que Chile recibió ayuda de los ingleses para derrotar a Perú. Esta teoría es falsa, ya que durante todo el conflicto este país se mantuvo neutral, e incluso embargó a barcos de guerra tanto a Chile como a Perú para mantener la neutralidad. Aunque es cierto que Chile tuvo más facilidad a préstamos ingleses, y la prensa inglesa estuvo más a favor de este, aún así no cuenta como una intervención británica a favor de Chile. Como pueden ver, la estabilidad política chilena, su estable y próspera economía y su moderno ejército hicieron que este país se desenvolviera de manera óptima en este conflicto, y finalmente se hiciera con la victoria. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.